sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Qué bueno que te hayas conectado el día de hoy a esta 11ª clase de este curso que le hemos titulado Discipulado 1. El día de hoy, amados hermanos, tenemos un tema muy hermoso, pero a la misma vez en algunos lugares es un tema polémico. Y vamos a hablar tenemos que hablar de este tema porque el discípulo del Señor tiene que estar preparado en toda área de su vida. Así que te invito por favor que mires toda esta clase. Es una clase corta, mírala toda hasta el final. Por favor, no te saltees nada. Yo sé que te va a ser de mucha bendición. Hay 2 proyectos que te voy a estar explicando al final. Por favor, estos 2 proyectos necesitas hacerlo. Son parte de tu guía semanal. Estos 2 proyectos, así que te invito, por favor, hazlo los 2 porque son necesarios y son mandatorios. No se puede, en estos 2 proyectos no se puede dar un pase. Amén. Bueno, entremos al tema entonces, amados hermanos, y el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca del dar. Dios ama al dador alegre. Ahora, yo sé, amados hermanos, que ya estás pensando, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Qué nos va a decir el pastor? Pero ten paciencia. Recuérdate que ya desde buen tiempo conoces que todo lo que hablamos lo hablamos de acuerdo a la palabra. Y amados hermanos, esto es de mucha importancia. Vamos a ver por qué a la gente no le gusta tocar este tema y por qué es necesario, por lo importante de tocar este tema. Y espero que esto te cambie la vida, amados hermanos, porque definitivamente cambia la vida y tu perspectiva cuando escuchamos la palabra de Dios y atendemos a la palabra de Dios. Somos obedientes a ella. Miremos ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Amén. Déjame quitar esto de acá. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es interesante, amados hermanos, que aquí la palabra de Dios está tratando la ofrenda como una siembra. O sea, que es un tipo de semilla. Así como las lágrimas en otro verso dicen de que son como semilla. Amados hermanos, aquí ahora la ofrenda es una semilla. Esto es de mucha importancia porque va a cambiar bastantes cosas en nuestros pensamientos. Y no solamente eso, nos enseña que el sembrar escasamente, o sea, con reserva, y esa palabra también significa escatimar, dice que escasamente también segará, dice ese versículo. Pero que a Dios le agrada el que siembra abundantemente. Mira por favor qué significa esa palabra. Abundantemente significa que gusta dar lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y aquí en estos versículos Pablo nos deja claro la forma correcta de dar.
propuso en su corazón. El primer ingrediente es proponernos en nuestro corazón. Esto nos habla de varias cositas. Nos habla de que es una decisión privada de nuestro corazón. Pero también nos habla, amados hermanos, de que el proponernos no debe de ser cambiado. ¿Te recuerdas aquella mujer de que salió con aquel frasco de alabastro de su casa y estaba ya decidida? Ella se propuso en su corazón qué era lo que iba a hacer con ese frasco de alabastro. Y amado hermano, y aunque estaban los personajes que tal vez tenían más influencia en ese momento con Jesús, o sea, sus discípulos, amados hermanos, esta mujer no cambió de parecer. Ella quiso derramar ese perfume, ese nardo puro, lo derramó en los pies de Cristo. Pero ahí en medio de los discípulos había un tal Judas dando su opinión de lo que deberían de haber hecho con ese perfume. Pero como ella se propuso en su corazón dar ese perfume a Jesús, nada la iba a cambiar. Esto es proponerse. Cuando tú te propongas algo, hazlo. Hazlo, llévalo hasta el punto. Pero mira, dice también, amados hermanos, de que no lo hagamos de mala gana. No lo hagamos de mala gana. Y también que no lo hagamos por obligación. Mira los consejos que nos está dando la palabra de Dios acerca de cómo debemos de dar. Dios ama al que da con alegría. Ahora, te quiero hablar acerca de que en tu ciudad, en tu iglesia, en tu comunidad, Dios siempre está trabajando en proyectos. Y el próximo punto que voy a hacer es este. Dios usa al pueblo para dar para proyectos. Por ejemplo, miramos ahí, amados hermanos, a Noé, y nos vamos a dar cuenta de que Dios le está hablando y le está diciendo esto en Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Pero en ningún momento, en ningún lado de ahí de Génesis capítulo 6, donde Dios le da todo esto a Noé, en ningún lado le dice de dónde va a salir el material. ¿Y sabes por qué? Porque la respuesta es fácil, amado hermano. Noé iba a tener que ser parte del proyecto. Noé tuvo que poner el material del proyecto de Dios. Noé puso la mano de obra. Noé fue el pregonero del proyecto de Dios. Ahí, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, pueden haber proyectos que Dios ya comenzó, que van a necesitar nuestra mano de obra, que van a necesitar el material, que van a necesitar la actitud correcta, que van a necesitar todo aquello que haga florecer el proyecto de Dios. Yo quiero, amado hermano, que con esta enseñanza tú te des cuenta que realmente hay proyectos los cuales Dios está levantando en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Que Dios anda buscando gente dispuesta a entrar en la visión del proyecto que Él tiene. Esto, amado hermano, comienza desde donde vivimos hasta las naciones. Dios está trabajando siempre en proyectos. Por eso, yo te animo. Yo tengo algunos amigos pastores a los cuales los miro trabajar bastante y en nuestra congregación siempre la invito. Hermanos, vamos a mandar nuestra ofrenda misionera a tal lugar. Porque son personas que yo miro trabajando en la obra, en proyectos, alimentando a la gente, a los pobres ahí en las calles, visitando las cárceles. Amados hermanos, gente esforzada. Hay proyectos de Dios en medio de nuestras comunidades, a los cuales
necesitamos nosotros hacernos parte de ello. Por ejemplo, aquí está este proyecto. Era un proyecto impresionante. Solo unas cuantas personas iban a trabajar en este proyecto. Y ahora no solamente tenían que trabajar, sino que tenían que tener el material. Proveer ellos mismos el material. El material nunca bajó del cielo, amados hermanos. Nunca bajó del cielo. Eso no lo dice la Biblia, no lo muestra la palabra. Entonces nos deja con la única otra opción. Amados hermanos, el material lo tuvo que buscar Noé. Igualmente aquí está este otro proyecto de Dios. Se va a construir, amados hermanos, el tabernáculo de Moisés para que el pueblo de Dios tenga relación con Dios. Y ahora el Señor va a pedir algunas cosas para la gente que va a proveer el material o las ofrendas para el proyecto. Por ejemplo, dice, amados hermanos, que tenía que ser una ofrenda de voluntad. Dios no quería ofrendas forzadas. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Mira lo que dice. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. ¿De quién las tenía que tomar? De la gente que tenía en su corazón y de voluntad el dar. Dios no quería ofrendas forzadas. Dios quiere de nosotros ofrendas que nazcan del corazón. Si vamos a poner mano de obra, si vamos a poner ofrenda, si vamos a poner material que nazca de acá. Eso es lo que Dios busca. Ahora, amado hermano, lo que tiende a ocurrir es que nos concentramos tanto en nuestro diario vivir y miramos todo lo que está pasando en el mundo y el mal uso de las finanzas en las iglesias y miramos un sinnúmero de excusas para nosotros, amados hermanos, no poder dar a los proyectos de Dios. Pero la Biblia no lo decía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Por eso yo te tengo que predicar de esto. Te tengo que hablar de que para nosotros ser discípulos que le agraden a Dios, tenemos que ser como Él. Dios entregó y nos dio el mejor ejemplo de dar. Él dio a su único Hijo para pecadores, para nosotros los pecadores. Hoy necesitamos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y necesitamos poner nuestros ojos en los proyectos de Dios. Ahora yo te voy a dar algunos ejemplos o algunas ideas de cómo tú puedes comenzar a descubrir los proyectos de Dios en tu iglesia local, en tu comunidad, internacionalmente y nacionalmente. Vamos a ver cómo está trabajando el Señor y vamos a apoyar esos proyectos de Dios. Es más, una de las tareas de esta semana tiene que ver con eso. Así que pon atención a lo que vamos a hablar. Amén. Bueno, miremos entonces, amados hermanos, y démonos cuenta que no era suficiente solamente con dar una ofrenda de voluntad. Era necesario este otro punto. Éxodo 35, 21. Mira lo que dice. Y salió toda la congregación, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Ahora ya tenemos dos puntos importantes. Tenía que tener un corazón estimulado. Ellos tenían que haber sido movidos a dar. Pero no solamente eso.
tenía que ser una ofrenda de voluntad. Amén. Lo otro, tenían que ser de corazón generoso. Mira lo que Dios busca. Éxodo 35:5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etc. Bueno, dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Habían requisitos que Dios pedía para que se diera. Ahora, mira lo que ocurrió a causa de esto. Esto ocurre cuando nosotros entramos en el plan del Señor. Éxodo 36:5 dice, y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción, que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Ahora, esto no fue el único caso. Amados hermanos, está este otro proyecto, el Templo de Salomón. Pero te has preguntado, ¿quién dio para este proyecto? ¿Qué te parece? Si me escribes ahí en los comentarios, ¿quién fue el que dio para este proyecto? Vamos a ver si tú sabes la respuesta. Tal vez tú pensarás, Dios mandaba el material del cielo. No, amado hermano. Alguien tuvo que darlo aquí en la tierra. Dios tiene a su gente que Él usa para los proyectos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 nos da la respuesta. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, está hablando David, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Démonos cuenta que dice, en mi amor por la casa de mi Dios. Pero no solamente eso, David no solamente daba, David tenía la actitud correcta para dar. Nos damos cuenta ahí en 2 Samuel 24:24 que dice, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Era una actitud correcta de David. David había llegado a ser una persona tan rica, amados hermanos, tan rica. Tal vez no tanto como Salomón, pero mira, Salomón recibió bendiciones a causa de su padre. Pero David fue tan rico, amados hermanos, pero era por esto, por su corazón dadivoso. En una ocasión le roban a David, no sé si te recordarás esa escena, los amalecitas le robaron a David, se fueron con sus cosas y con sus mujeres, y viene David y le pide al Señor, Señor, ¿será que los persigo? Y el Señor le dice, sí, persíguelos. Pero, amado hermano, el pueblo, parte del pueblo se quedó allí sin ir a la guerra con David, y otra parte David se los llevó. Cuando venían de regreso con todas las cosas que Dios les había otorgado recuperar, vienen algunos de los soldados que pelearon con David y dijeron, estos no fueron con nosotros a la guerra, así que no van a recibir con nosotros. Y David viene y dice, no. Las cosas que hemos recuperado van a ser tanto, y porque habían recibido hasta de más, van a ser tanto para los que fueron como para los que se quedaron. Hermano, el corazón de David era un corazón dadivoso. Ahora, vayamos un poquito al Nuevo Testamento y miremos algunos otros ejemplos. En el ministerio de Jesús, ¿quiénes eran los que daban? Bueno, aquí nos lo dice la palabra del Señor. Lucas 8:1-3 nos da una idea.
Y muchas mujeres, dice ahí el versículo 2, y muchas mujeres, estas mujeres, ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, la que se llamaba Magdalena. Bueno, démonos cuenta que algunas mujeres, y no pocas, dice muchas, ayudaban en el ministerio de Jesús con dinero. Específicamente ahí dice con dinero, porque era lo que se necesitaba. Entonces, nosotros podemos hacernos parte de los proyectos de Dios. Ahí en tu iglesia local hay proyectos de Dios. En tu comunidad hay proyectos que Dios ya comenzó. Pero lo que pasa es de que hemos acostumbrado nuestra vida a ya no mirar a los lados, a ya no mirar las necesidades. Y amado hermano, es exactamente lo que decía la Biblia que iba a pasar con muchos cristianos, pero no para ti, no para mí. Por eso nos estamos preparando. Esta semana vas a tener uno de los proyectos, una de las tareas vas a tener que hacer. Quiero que en tu iglesia o tu comunidad busques la voluntad de Dios con respecto a un proyecto. Vas a pedirle al Señor algunos días, le vas a estar pidiendo al Señor en esta semana, antes de que termine el curso, por supuesto, para avanzar, le vas a pedir al Señor y le vas a decir, Señor, quiero que me muestres a alguien que yo pueda donar. Y tal vez tú me dirás, pastor, pero es que yo no tengo nada que dar. Si usted conociera mi situación, amado hermano, hasta una bolsa de frijoles y una bolsa de arroz podemos donar. Había una viuda que vamos a mencionar más adelantito. Esta viuda dio todo lo que tenía. Y ese fue el tipo de ofrenda que a Dios le agradó. Mas de algo tienes en casa que puedes donar. Lo que quiero hacer es de que comiences a ver fuera de tu necesidad y que comiences a ver de que hay otro más necesitado que tú y que yo. Todos vamos a hacer este proyecto esta semana. Vamos a buscar a alguien el cual Dios ponga en nuestro corazón que necesitamos bendecir. Vamos a desprendernos un poquito de nuestra comodidad y vamos a ir y vamos a buscar. Y si el Señor te pone que el proyecto que quiere que tú contribuyas es algún proyecto de la iglesia local, hermano, excelente, acércatele al pastor y le dejas saber, pastor, esto es para evangelismo, o esto es para misiones, o esto es para tal. Pero lo importante de este ejercicio es que tú aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que se va a necesitar, hermano, la guianza del Espíritu Santo. Bueno, esa es una de las tareas. La segunda tarea que vas a tener esta semana, amados hermanos, es, te voy a dejar un documento en la guía semanal. Y ese documento tú vas a tener que llenarlo. Se trata acerca del diezmo. Ese documento lo vas a tener que llenar y vas a estudiar acerca del diezmo. No voy a tocar el diezmo en esta clase, pero sí es parte de todo esto que estamos hablando. Entonces, vas a ver tú y vas a estudiar acerca del diezmo con versos bíblicos y vas a contestar las preguntas. Amén. Esa es tu segunda tarea de esta semana. Bueno, sigamos con el curso entonces. Entonces, cierro paréntesis y miremos qué más vamos a estar viendo en esta clase. Ahora, nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios es clara. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué a Dios le gusta incluirnos en sus proyectos? Bueno, Dios le gusta incluirnos porque de esta manera mostramos nuestra fe. ¿Cuánto confías en que Dios es tu proveedor? Dios también le gusta incluirnos porque de esta manera somos probados.
como Abraham, que le pidieron lo que él más amaba. A Dios le gusta incluirnos porque de esta manera nos hace partícipe de la bendición. Pero también, amados hermanos, porque de esta manera se desprenden cosas de nosotros que de otra manera no hubiera ocurrido. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Y esta es la verdad del asunto, amados hermanos. Primera de Crónicas 29, 16 dice: Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo. Y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Mira qué hermoso ese verso. Ahora, amado hermano, ¿por qué es de que a alguna gente le cuesta dar para Dios? Una razón es por el amor que hay al dinero. La segunda es por las heridas del pasado. Sí, amado hermano, desafortunadamente hay gente mala. Hay gente mala que no está trabajando para Dios. Y ha manipulado el día de hoy las emociones de la gente. Pero eso no significa, amados hermanos, que no hayan proyectos de Dios. Que no hayan cosas que Dios está trabajando. Las cuales vamos a necesitar nosotros financiarlas con nuestro tiempo. Financiarlas con nuestro dinero. Financiarlas con nuestra labor. Hay proyectos de Dios que se están llevando a cabo. Pero entonces vamos a necesitar nosotros sanar el corazón para poder ser de un corazón agradable a Dios en el momento de dar. Otros, amados hermanos, tienen el problema de la falta de gratitud. Algunos otros es simplemente falta de fe. Y otros tienen pensamientos erróneos acerca del dar. Bueno, te dije que esta clase era corta. Y, amado hermano, es corta pero tan necesaria. Tienes bastante trabajo para esta semana. Ya estás en los finales. Ya estás en las últimas 2 clases de este curso. No te atrases, por favor. Pero uno de los proyectos que te mencioné es: vas a tener que hacer ese documento y estudiar acerca del diezmo. Y el segundo, amados hermanos, que vas a hacer es que vas a buscar en tu iglesia local, en tu comunidad, un proyecto de Dios. Digamos, por ejemplo, hay una viuda, una madre soltera, un joven. Tú imagínate, hay alguien que está pidiéndole a Dios ayuda, que está pidiéndole a Dios socorro por su situación financiera. Y al tú venir y orarle al Señor: Señor, ¿a quién puedo bendecir? O sea, salirme un momentito de mi necesidad e ir a buscar la necesidad de otro. ¿No crees que eso le agrada a Dios? Entonces, cuando lo haces, amado hermano, Dios pone la persona correcta. Esta persona necesita una ayuda. Y me ha estado viniendo orando que necesita una ayuda. Y tal vez, amado hermano, tú digas: pues yo no tengo dinero ahorita, pero sí tengo una comidita aquí en la casa que puedo llevarle. Hermano, el principio de esta enseñanza es el aprender a dar. El aprender a desprendernos y comenzar a aprender a ver fuera de nuestra necesidad. Los proyectos de Dios andan caminando en las calles. Los proyectos de Dios están comenzando dentro de las iglesias. Los proyectos de Dios están ahí en las ciudades. Así que, amado hermano, vamos a conectarnos con el Señor. Recuérdate esto último que mencionamos. Por esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé
como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amado hermano, que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta clase. Espero de que esta clase te haya sido de mucha bendición y te espero para la última clase la próxima semana. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos y recuérdate de tu tarea de esta semana. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Qué bueno que te hayas conectado el día de hoy a esta 11ª clase de este curso que le hemos titulado Discipulado 1. El día de hoy, amados hermanos, tenemos un tema muy hermoso, pero a la misma vez en algunos lugares es un tema polémico. Y vamos a hablar tenemos que hablar de este tema porque el discípulo del Señor tiene que estar preparado en toda área de su vida. Así que te invito por favor que mires toda esta clase. Es una clase corta, mírala toda hasta el final. Por favor, no te saltees nada. Yo sé que te va a ser de mucha bendición. Hay 2 proyectos que te voy a estar explicando al final. Por favor, estos 2 proyectos necesitas hacerlo. Son parte de tu guía semanal. Estos 2 proyectos, así que te invito, por favor, hazlo los 2 porque son necesarios y son mandatorios. No se puede, en estos 2 proyectos no se puede dar un pase. Amén. Bueno, entremos al tema entonces, amados hermanos, y el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca del dar. Dios ama al dador alegre. Ahora, yo sé, amados hermanos, que ya estás pensando, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Qué nos va a decir el pastor? Pero ten paciencia. Recuérdate que ya desde buen tiempo conoces que todo lo que hablamos lo hablamos de acuerdo a la palabra. Y amados hermanos, esto es de mucha importancia. Vamos a ver por qué a la gente no le gusta tocar este tema y por qué es necesario, por lo importante de tocar este tema. Y espero que esto te cambie la vida, amados hermanos, porque definitivamente cambia la vida y tu perspectiva cuando escuchamos la palabra de Dios y atendemos a la palabra de Dios. Somos obedientes a ella. Miremos ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Amén. Déjame quitar esto de acá. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
Es interesante, amados hermanos, que aquí la palabra de Dios está tratando la ofrenda como una siembra. O sea, que es un tipo de semilla. Así como las lágrimas en otro verso dicen de que son como semilla. Amados hermanos, aquí ahora la ofrenda es una semilla. Esto es de mucha importancia porque va a cambiar bastantes cosas en nuestros pensamientos. Y no solamente eso, nos enseña que el sembrar escasamente, o sea, con reserva, y esa palabra también significa escatimar, dice que escasamente también segará, dice ese versículo. Pero que a Dios le agrada el que siembra abundantemente. Mira por favor qué significa esa palabra. Abundantemente significa que gusta dar lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y aquí en estos versículos Pablo nos deja claro la forma correcta de dar. Propuso en su corazón. El primer ingrediente es proponernos en nuestro corazón. Esto nos habla de varias cositas. Nos habla de que es una decisión privada de nuestro corazón. Pero también nos habla, amados hermanos, de que el proponernos no debe de ser cambiado. ¿Te recuerdas aquella mujer de que salió con aquel frasco de alabastro de su casa y estaba ya decidida? Ella se propuso en su corazón qué era lo que iba a hacer con ese frasco de alabastro. Y amado hermano, y aunque estaban los personajes que tal vez tenían más influencia en ese momento con Jesús, o sea, sus discípulos, amados hermanos, esta mujer no cambió de parecer. Ella quiso derramar ese perfume, ese nardo puro, lo derramó en los pies de Cristo. Pero ahí en medio de los discípulos había un tal Judas dando su opinión de lo que deberían de haber hecho con ese perfume. Pero como ella se propuso en su corazón dar ese perfume a Jesús, nada la iba a cambiar. Esto es proponerse. Cuando tú te propongas algo, hazlo. Hazlo, llévalo hasta el punto. Pero mira, dice también, amados hermanos, de que no lo hagamos de mala gana. No lo hagamos de mala gana. Y también que no lo hagamos por obligación. Mira los consejos que nos está dando la palabra de Dios acerca de cómo debemos de dar. Dios ama al que da con alegría. Ahora, te quiero hablar acerca de que en tu ciudad, en tu iglesia, en tu comunidad, Dios siempre está trabajando en proyectos. Y el próximo punto que voy a hacer es este. Dios usa al pueblo para dar para proyectos. Por ejemplo, miramos ahí, amados hermanos, a Noé y nos vamos a dar cuenta de que Dios le está hablando y le está diciendo esto en Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Pero en ningún momento, en ningún lado de ahí de Génesis capítulo 6, donde Dios le da todo esto a Noé, en ningún lado le dice de dónde va a salir el material. ¿Y sabes por qué? Porque la respuesta es fácil, amado hermano. Noé iba a tener que ser parte del proyecto. Noé tuvo que poner el material del proyecto de Dios. Noé puso la mano de obra. Noé fue el pregonero del proyecto de Dios. Ahí, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, pueden haber proyectos que Dios ya comenzó, que van a necesitar nuestra mano de obra, que van a necesitar el material, que van a necesitar la actitud correcta, que van a necesitar todo aquello que haga florecer el proyecto de Dios. Yo quiero, amado hermano, que
con esta enseñanza tú te des cuenta que realmente hay proyectos los cuales Dios está levantando en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Que Dios anda buscando gente dispuesta a entrar en la visión del proyecto que Él tiene. Esto, amado hermano, comienza desde donde vivimos hasta las naciones. Dios está trabajando siempre en proyectos. Por eso, yo te animo, yo tengo algunos amigos pastores a los cuales los miro trabajar bastante y en nuestra congregación siempre la invito, hermanos, vamos a mandar nuestra ofrenda misionera a tal lugar. Porque son personas que yo miro trabajando en la obra, en proyectos, alimentando a la gente, a los pobres ahí en las calles, visitando las cárceles. Amados hermanos, gente esforzada. Hay proyectos de Dios en medio de nuestras comunidades, a los cuales necesitamos nosotros hacernos parte de ello. Por ejemplo, aquí está este proyecto. Era un proyecto impresionante. Solo unas cuantas personas iban a trabajar en este proyecto. Y ahora no solamente tenían que trabajar, sino que tenían que tener el material. Proveer ellos mismos el material. El material nunca bajó del cielo, amados hermanos. Nunca bajó del cielo. Eso no lo dice la Biblia, no lo muestra la palabra, entonces nos deja con la única otra opción. Amados hermanos, el material lo tuvo que buscar Noé. Igualmente aquí está este otro proyecto de Dios. Se va a construir, amados hermanos, el tabernáculo de Moisés para que el pueblo de Dios tenga relación con Dios. Y ahora el Señor va a pedir algunas cosas para la gente que va a proveer el material o las ofrendas para el proyecto. Por ejemplo, dice, amados hermanos, que tenía que ser una ofrenda de voluntad. Dios no quería ofrendas forzadas. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Mira lo que dice. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. ¿De quién las tenía que tomar? De la gente que tenía en su corazón y de voluntad el dar. Dios no quería ofrendas forzadas. Dios quiere de nosotros ofrendas que nazcan del corazón. Si vamos a poner mano de obra, si vamos a poner ofrenda, si vamos a poner material que nazca de acá. Eso es lo que Dios busca. Ahora, amado hermano, lo que tiende a ocurrir es que nos concentramos tanto en nuestro diario vivir y miramos todo lo que está pasando en el mundo y el mal uso de las finanzas en las iglesias y miramos un sinnúmero de excusas para nosotros, amados hermanos, no poder dar a los proyectos de Dios. Pero la Biblia no lo decía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Por eso yo te tengo que predicar de esto. Te tengo que hablar de que para nosotros ser discípulos que le agraden a Dios, tenemos que ser como Él. Dios entregó y nos dio el mejor ejemplo de dar. Él dio a su único Hijo para pecadores, para nosotros los pecadores. Hoy necesitamos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y necesitamos poner nuestros ojos en los proyectos de Dios. Ahora yo te voy a dar algunos ejemplos o algunas ideas de cómo tú puedes comenzar a descubrir los proyectos de Dios en tu iglesia local, en tu comunidad, internacionalmente y nacionalmente. Vamos a ver
cómo está trabajando el Señor y vamos a apoyar esos proyectos de Dios. Es más, una de las tareas de esta semana tiene que ver con eso. Así que pon atención a lo que vamos a hablar. Amén. Bueno, miremos entonces, amados hermanos, y démonos cuenta que no era suficiente solamente con dar una ofrenda de voluntad. Era necesario este otro punto. Éxodo 35, 21. Mira lo que dice. Y salió toda la congregación, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Ahora ya tenemos dos puntos importantes. Tenía que tener un corazón estimulado. Ellos tenían que haber sido movidos a dar. Pero no solamente eso. Tenía que ser una ofrenda de voluntad. Amén. Lo otro, tenían que ser de corazón generoso. Mira lo que Dios busca. Éxodo 35:5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etc. Bueno, dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Habían requisitos que Dios pedía para que se diera. Ahora, mira lo que ocurrió a causa de esto. Esto ocurre cuando nosotros entramos en el plan del Señor. Éxodo 36:5 dice, y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción, que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Ahora, esto no fue el único caso. Amados hermanos, está este otro proyecto, el Templo de Salomón. Pero te has preguntado, ¿quién dio para este proyecto? ¿Qué te parece? Si me escribes ahí en los comentarios, ¿quién fue el que dio para este proyecto? Vamos a ver si tú sabes la respuesta. Tal vez tú pensarás, Dios mandaba el material del cielo. No, amado hermano. Alguien tuvo que darlo aquí en la tierra. Dios tiene a su gente que Él usa para los proyectos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 nos da la respuesta. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, está hablando David, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Démonos cuenta que dice, en mi amor por la casa de mi Dios. Pero no solamente eso, David no solamente daba, David tenía la actitud correcta para dar. Nos damos cuenta ahí en 2 Samuel 24:24 que dice, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Era una actitud correcta de David. David había llegado a ser una persona tan rica, amados hermanos, tan rica. Tal vez no tanto como Salomón, pero mira, Salomón recibió bendiciones a causa de su padre. Pero David fue tan rico, amados hermanos, pero era por esto, por su corazón dadivoso. En una ocasión le roban a David, no sé si te recordarás esa escena,
los amalecitas le robaron a David, se fueron con sus cosas y con sus mujeres, y viene David y le pide al Señor, Señor, ¿será que los persigo? Y el Señor le dice, sí, persíguelos. Pero, amado hermano, el pueblo, parte del pueblo se quedó allí sin ir a la guerra con David, y otra parte David se los llevó. Cuando venían de regreso con todas las cosas que Dios les había otorgado recuperar, vienen algunos de los soldados que pelearon con David y dijeron, estos no fueron con nosotros a la guerra, así que no van a recibir con nosotros. Y David viene y dice, no. Las cosas que hemos recuperado van a ser tanto, y porque habían recibido hasta de más, van a ser tanto para los que fueron como para los que se quedaron. Hermano, el corazón de David era un corazón dadivoso. Ahora, vayamos un poquito al Nuevo Testamento y miremos algunos otros ejemplos. En el ministerio de Jesús, ¿quiénes eran los que daban? Bueno, aquí nos lo dice la palabra del Señor. Lucas 8, 1 al 3 nos da una idea. Y muchas mujeres, dice ahí el versículo 2, y muchas mujeres, estas mujeres, ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, la que se llamaba Magdalena. Bueno, démonos cuenta que algunas mujeres, y no pocas, dice muchas, ayudaban en el ministerio de Jesús con dinero. Específicamente ahí dice con dinero, porque era lo que se necesitaba. Entonces, nosotros podemos hacernos parte de los proyectos de Dios. Ahí en tu iglesia local hay proyectos de Dios. En tu comunidad hay proyectos que Dios ya comenzó. Pero lo que pasa es de que hemos acostumbrado nuestra vida a ya no mirar a los lados, a ya no mirar las necesidades. Y amado hermano, es exactamente lo que decía la Biblia que iba a pasar con muchos cristianos, pero no para ti, no para mí. Por eso nos estamos preparando. Esta semana vas a tener uno de los proyectos, una de las tareas vas a tener que hacer. Quiero que en tu iglesia o tu comunidad busques la voluntad de Dios con respecto a un proyecto. Vas a pedirle al Señor algunos días, le vas a estar pidiendo al Señor en esta semana, antes de que termine el curso, por supuesto, para avanzar, le vas a pedir al Señor y le vas a decir, Señor, quiero que me muestres a alguien que yo pueda donar. Y tal vez tú me dirás, pastor, pero es que yo no tengo nada que dar. Si usted conociera mi situación, amado hermano, hasta una bolsa de frijoles y una bolsa de arroz podemos donar. Había una viuda que vamos a mencionar más adelantito. Esta viuda dio todo lo que tenía. Y ese fue el tipo de ofrenda que a Dios le agradó. Mas de algo tienes en casa que puedes donar. Lo que quiero hacer es de que comiences a ver fuera de tu necesidad y que comiences a ver de que hay otro más necesitado que tú y que yo. Todos vamos a hacer este proyecto esta semana. Vamos a buscar a alguien el cual Dios ponga en nuestro corazón que necesitamos bendecir. Vamos a desprendernos un poquito de nuestra comodidad y vamos a ir y vamos a buscar. Y si el Señor te pone que el proyecto que quiere que tú contribuyas es algún proyecto de la iglesia local, hermano, excelente, acércatele al pastor y le dejas saber, pastor, esto es para evangelismo, o esto es para misiones, o esto es para tal. Pero lo importante de este ejercicio es que tú aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que se va a necesitar, hermano, la guianza del Espíritu Santo. Bueno, esa es una de las tareas. La segunda tarea que vas a tener esta semana, amados hermanos, es, te voy a dejar un documento
en la guía semanal. Y ese documento tú vas a tener que llenarlo. Se trata acerca del diezmo. Ese documento lo vas a tener que llenar y vas a estudiar acerca del diezmo. No voy a tocar el diezmo en esta clase, pero sí es parte de todo esto que estamos hablando. Entonces vas a ver tú y vas a estudiar acerca del diezmo con versos bíblicos y vas a contestar las preguntas. Amén. Esa es tu segunda tarea de esta semana. Bueno, sigamos con el curso entonces. Entonces cierro paréntesis y miremos qué más vamos a estar viendo en esta clase. Ahora, nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios es clara. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué a Dios le gusta incluirnos en sus proyectos? Bueno, Dios le gusta incluirnos porque de esta manera mostramos nuestra fe. ¿Cuánto confías en que Dios es tu proveedor? Dios también le gusta incluirnos porque de esta manera somos probados, como Abraham, que le pidieron lo que él más amaba. A Dios le gusta incluirnos porque de esta manera nos hace partícipe de la bendición. Pero también, amados hermanos, porque de esta manera se desprenden cosas de nosotros que de otra manera no hubiera ocurrido. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Y esta es la verdad del asunto, amados hermanos. Primera de Crónicas 29, 16 dice: Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo. Y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Mira qué hermoso ese verso. Ahora, amado hermano, ¿por qué es de que a alguna gente le cuesta dar para Dios? Una razón es por el amor que hay al dinero. La segunda es por las heridas del pasado. Sí, amado hermano, desafortunadamente hay gente mala. Hay gente mala que no está trabajando para Dios. Y ha manipulado el día de hoy las emociones de la gente. Pero eso no significa, amados hermanos, que no hayan proyectos de Dios, que no hayan cosas que Dios está trabajando, las cuales vamos a necesitar nosotros financiarlas con nuestro tiempo, financiarlas con nuestro dinero, financiarlas con nuestra labor. Hay proyectos de Dios que se están llevando a cabo. Pero entonces vamos a necesitar nosotros sanar el corazón para poder ser de un corazón agradable a Dios en el momento de dar. Otros, amados hermanos, tienen el problema de la falta de gratitud. Algunos otros es simplemente falta de fe. Y otros tienen pensamientos erróneos acerca del dar. Bueno, te dije que esta clase era corta. Y, amado hermano, es corta pero tan necesaria. Tienes bastante trabajo para esta semana. Ya estás en los finales. Ya estás en las últimas 2 clases de este curso. No te atrases, por favor. Pero uno de los proyectos que te mencioné es: vas a tener que hacer ese documento y estudiar acerca del diezmo. Y el segundo, amados hermanos, que vas a hacer es que vas a buscar en tu iglesia local, en tu comunidad, un proyecto de Dios. Digamos, por ejemplo, hay una viuda, una madre soltera, un joven. Tú imagínate, hay alguien que está pidiéndole a Dios ayuda, que está pidiéndole a Dios socorro por su situación financiera. Y al tú venir y orarle al Señor: Señor, ¿a quién puedo bendecir? O
sea, salirme un momentito de mi necesidad e ir a buscar la necesidad de otro, ¿no crees que eso le agrada a Dios? Entonces, cuando lo haces, amado hermano, Dios pone la persona correcta. Esta persona necesita una ayuda. Y me ha estado viniendo orando que necesita una ayuda. Y tal vez, amado hermano, tú digas, pues yo no tengo dinero ahorita, pero sí tengo una comidita aquí en la casa que puedo llevarle. Hermano, el principio de esta enseñanza es el aprender a dar. El aprender a desprendernos y comenzar a aprender a ver fuera de nuestra necesidad. Los proyectos de Dios andan caminando en las calles. Los proyectos de Dios están comenzando dentro de las iglesias. Los proyectos de Dios están ahí en las ciudades. Así que, amado hermano, vamos a conectarnos con el Señor. Recuérdate esto último que mencionamos. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amado hermano, que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta clase. Espero de que esta clase te haya sido de mucha bendición. Y te espero para la última clase la próxima semana. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos y recuérdate de tu tarea de esta semana. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Qué bueno que te hayas conectado el día de hoy a esta 11ª clase de este curso que le hemos titulado Discipulado 1. El día de hoy, amados hermanos, tenemos un tema muy hermoso, pero a la misma vez en algunos lugares es un tema polémico. Y vamos a hablar tenemos que hablar de este tema porque el discípulo del Señor tiene que estar preparado en toda área de su vida. Así que te invito, por favor, que mires toda esta clase. Es una clase corta, mírala toda hasta el final. Por favor, no te saltees nada. Yo sé que te va a ser de mucha bendición. Hay 2 proyectos que te voy a estar explicando al final. Por favor, estos 2 proyectos necesitas hacerlo. Son parte de tu guía semanal. Estos 2 proyectos, así que te invito, por favor, hazlo los 2 porque son necesarios y son mandatorios. No se puede, en estos 2 proyectos no se puede dar un pase. Amén. Bueno, entremos al tema entonces, amados hermanos, y el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca del dar. Dios ama al dador alegre. Ahora,
Yo sé, amados hermanos, que ya estás pensando, uy, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Qué nos va a decir el pastor? Pero ten paciencia. Recuérdate que ya desde buen tiempo conoces que todo lo que hablamos lo hablamos de acuerdo a la palabra. Y amados hermanos, esto es de mucha importancia. Vamos a ver por qué a la gente no le gusta tocar este tema y por qué es necesario, por lo importante de tocar este tema. Y espero que esto te cambie la vida, amados hermanos, porque definitivamente cambia la vida y tu perspectiva cuando escuchamos la palabra de Dios y atendemos a la palabra de Dios. Somos obedientes a ella. Miremos ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Amén. Déjame quitar esto de acá. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es interesante, amados hermanos, que aquí la palabra de Dios está tratando la ofrenda como una siembra. O sea, que es un tipo de semilla. Así como las lágrimas en otro verso dicen de que son como semilla, amados hermanos, aquí ahora la ofrenda es una semilla. Esto es de mucha importancia porque va a cambiar bastantes cosas en nuestros pensamientos. Y no solamente eso, nos enseña que el sembrar escasamente, o sea, con reserva, y esa palabra también significa escatimar, dice que escasamente también segará, dice ese versículo. Pero que a Dios le agrada el que siembra abundantemente. Mira por favor qué significa esa palabra. Abundantemente significa que gusta dar lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y aquí en estos versículos Pablo nos deja claro la forma correcta de dar. Propuso en su corazón. El primer ingrediente es proponernos en nuestro corazón. Esto nos habla de varias cositas. Nos habla de que es una decisión privada de nuestro corazón. Pero también nos habla, amados hermanos, de que el proponernos no debe de ser cambiado. ¿Te recuerdas aquella mujer de que salió con aquel frasco de alabastro de su casa y estaba ya decidida? Ella se propuso en su corazón qué era lo que iba a hacer con ese frasco de alabastro. Y amado hermano, y aunque estaban los personajes que tal vez tenían más influencia en ese momento con Jesús, o sea, sus discípulos, amados hermanos, esta mujer no cambió de parecer. Ella quiso derramar ese perfume, ese nardo puro, lo derramó en los pies de Cristo. Pero ahí en medio de los discípulos había un tal Judas dando su opinión de lo que deberían de haber hecho con ese perfume. Pero como ella se propuso en su corazón dar ese perfume a Jesús, nada la iba a cambiar. Esto es proponerse. Cuando tú te propongas algo, hazlo. Hazlo, llévalo hasta el punto. Pero mira, dice también, amados hermanos, de que no lo hagamos de mala gana. No lo hagamos de mala gana. Y también que no lo hagamos por obligación. Mira los consejos que nos está dando la palabra de Dios acerca de cómo debemos de dar. Dios ama al que da con alegría. Ahora, te quiero hablar acerca de que en tu ciudad, en tu iglesia, en tu comunidad, Dios siempre está trabajando en proyectos. Y el próximo punto que voy a hacer es este. Dios usa al pueblo para dar para proyectos. Por ejemplo, miramos ahí, amados hermanos, a Noé y nos vamos a dar cuenta de que Dios le está hablando y le está diciendo esto en Génesis 6:14.
Hazte un arca de madera de cipres. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Pero en ningún momento, en ningún lado de ahí de Génesis capítulo 6, donde Dios le da todo esto a Noé, en ningún lado le dice de dónde va a salir el material. ¿Y sabes por qué? Porque la respuesta es fácil, amado hermano. Noé iba a tener que ser parte del proyecto. Noé tuvo que poner el material del proyecto de Dios. Noé puso la mano de obra. Noé fue el pregonero del proyecto de Dios. Ahí, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia, pueden haber proyectos que Dios ya comenzó, que van a necesitar nuestra mano de obra, que van a necesitar el material, que van a necesitar la actitud correcta, que van a necesitar todo aquello que haga florecer el proyecto de Dios. Yo quiero, amado hermano, que con esta enseñanza tú te des cuenta que realmente hay proyectos los cuales Dios está levantando en nuestras comunidades, en nuestras vidas. Que Dios anda buscando gente dispuesta a entrar en la visión del proyecto que Él tiene. Esto, amado hermano, comienza desde donde vivimos hasta las naciones. Dios está trabajando siempre en proyectos. Por eso, yo te animo. Yo tengo algunos amigos pastores a los cuales los miro trabajar bastante y en nuestra congregación siempre la invito. Hermanos, vamos a mandar nuestra ofrenda misionera a tal lugar. Porque son personas que yo miro trabajando en la obra, en proyectos, alimentando a la gente, a los pobres ahí en las calles, visitando las cárceles. Amados hermanos, gente esforzada. Hay proyectos de Dios en medio de nuestras comunidades, a los cuales necesitamos nosotros hacernos parte de ello. Por ejemplo, aquí está este proyecto. Era un proyecto impresionante. Solo unas cuantas personas iban a trabajar en este proyecto. Y ahora no solamente tenían que trabajar, sino que tenían que tener el material. Proveer ellos mismos el material. El material nunca bajó del cielo, amados hermanos. Nunca bajó del cielo. Eso no lo dice la Biblia, no lo muestra la palabra, entonces nos deja con la única otra opción. Amados hermanos, el material lo tuvo que buscar Noé. Igualmente aquí está este otro proyecto de Dios. Se va a construir, amados hermanos, el tabernáculo de Moisés para que el pueblo de Dios tenga relación con Dios. Y ahora el Señor va a pedir algunas cosas para la gente que va a proveer el material o las ofrendas para el proyecto. Por ejemplo, dice, amados hermanos, que tenía que ser una ofrenda de voluntad. Dios no quería ofrendas forzadas. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Mira lo que dice. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. ¿De quién las tenía que tomar? De la gente que tenía en su corazón y de voluntad el dar. Dios no quería ofrendas forzadas. Dios quiere de nosotros ofrendas que nazcan del corazón. Si vamos a poner mano de obra, si vamos a poner ofrenda, si vamos a poner material que nazca de acá. Eso es lo que Dios busca. Ahora, amado hermano, lo que tiende a ocurrir es que nos concentramos tanto en nuestro diario vivir
y miramos todo lo que está pasando en el mundo y el mal uso de las finanzas en las iglesias y miramos un sinnúmero de excusas para nosotros, amados hermanos, no poder dar a los proyectos de Dios. Pero la Biblia no lo decía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Por eso yo te tengo que predicar de esto. Te tengo que hablar de que para nosotros ser discípulos que le agraden a Dios, tenemos que ser como Él. Dios entregó y nos dio el mejor ejemplo de dar. Él dio a su único Hijo para pecadores, para nosotros los pecadores. Hoy necesitamos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y necesitamos poner nuestros ojos en los proyectos de Dios. Ahora yo te voy a dar algunos ejemplos o algunas ideas de cómo tú puedes comenzar a descubrir los proyectos de Dios en tu iglesia local, en tu comunidad, internacionalmente y nacionalmente. Vamos a ver cómo está trabajando el Señor y vamos a apoyar esos proyectos de Dios. Es más, una de las tareas de esta semana tiene que ver con eso. Así que pon atención a lo que vamos a hablar. Amén. Bueno, miremos entonces, amados hermanos, y démonos cuenta que no era suficiente solamente con dar una ofrenda de voluntad. Era necesario este otro punto. Éxodo 35, 21. Mira lo que dice. Y salió toda la congregación, 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Ahora ya tenemos dos puntos importantes. Tenía que tener un corazón estimulado. Ellos tenían que haber sido movidos a dar. Pero no solamente eso. Tenía que ser una ofrenda de voluntad. Amén. Lo otro, tenían que ser de corazón generoso. Mira lo que Dios busca. Éxodo 35:5. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etc. Bueno, dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Habían requisitos que Dios pedía para que se diera. Ahora, mira lo que ocurrió a causa de esto. Esto ocurre cuando nosotros entramos en el plan del Señor. Éxodo 36:5 dice, y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción, que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Ahora, esto no fue el único caso. Amados hermanos, está este otro proyecto, el Templo de Salomón. Pero te has preguntado, ¿quién dio para este proyecto? ¿Qué te parece? Si me escribes ahí en los comentarios, ¿quién fue el que dio para este proyecto? Vamos a ver si tú sabes la respuesta. Tal vez tú pensarás, Dios mandaba el material del cielo. No, amado hermano. Alguien tuvo que darlo aquí en la tierra. Dios tiene a su gente que Él usa para los proyectos.
Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 nos da la respuesta. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, está hablando David, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Démonos cuenta que dice, en mi amor por la casa de mi Dios. Pero no solamente eso, David no solamente daba, David tenía la actitud correcta para dar. Nos damos cuenta ahí en 2 Samuel 24:24 que dice, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Era una actitud correcta de David. David había llegado a ser una persona tan rica, amados hermanos, tan rica. Tal vez no tanto como Salomón, pero mira, Salomón recibió bendiciones a causa de su padre. Pero David fue tan rico, amados hermanos, pero era por esto, por su corazón dadivoso. En una ocasión le roban a David, no sé si te recordarás esa escena, los amalecitas le robaron a David, se fueron con sus cosas y con sus mujeres, y viene David y le pide al Señor, Señor, ¿será que los persigo? Y el Señor le dice, sí, persíguelos. Pero, amado hermano, el pueblo, parte del pueblo se quedó allí sin ir a la guerra con David, y otra parte David se los llevó. Cuando venían de regreso con todas las cosas que Dios les había otorgado recuperar, vienen algunos de los soldados que pelearon con David y dijeron, estos no fueron con nosotros a la guerra, así que no van a recibir con nosotros. Y David viene y dice, no. Las cosas que hemos recuperado van a ser tanto, y porque habían recibido hasta de más, van a ser tanto para los que fueron como para los que se quedaron. Hermano, el corazón de David era un corazón dadivoso. Ahora, vayamos un poquito al Nuevo Testamento y miremos algunos otros ejemplos. En el ministerio de Jesús, ¿quiénes eran los que daban? Bueno, aquí nos lo dice la palabra del Señor. Lucas 8:1-3 nos da una idea. Y muchas mujeres, dice ahí el versículo 2, y muchas mujeres, estas mujeres, ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús les había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, la que se llamaba Magdalena. Bueno, démonos cuenta que algunas mujeres, y no pocas, dice muchas, ayudaban en el ministerio de Jesús con dinero. Específicamente ahí dice con dinero, porque era lo que se necesitaba. Entonces, nosotros podemos hacernos parte de los proyectos de Dios. Ahí en tu iglesia local hay proyectos de Dios. En tu comunidad hay proyectos que Dios ya comenzó. Pero lo que pasa es de que hemos acostumbrado nuestra vida a ya no mirar a los lados, a ya no mirar las necesidades. Y amado hermano, es exactamente lo que decía la Biblia que iba a pasar con muchos cristianos, pero no para ti, no para mí. Por eso nos estamos preparando. Esta semana vas a tener uno de los proyectos, una de las tareas vas a tener que hacer. Quiero que en tu iglesia o tu comunidad busques la voluntad de Dios con respecto a un proyecto. Vas a pedirle al Señor algunos días, le vas a estar pidiendo al Señor en esta semana, antes de que termine el curso, por supuesto, para avanzar, le vas a pedir al Señor y le vas a decir, Señor, quiero que me muestres a alguien que yo pueda donar. Y tal vez tú me dirás, pastor, pero es que yo no tengo nada que dar. Si usted conociera mi situación, amado hermano, hasta una bolsa de frijoles y una bolsa de arroz podemos donar.
Había una viuda que vamos a mencionar más adelantito. Esta viuda dio todo lo que tenía. Y ese fue el tipo de ofrenda que a Dios le agradó. Mas de algo tienes en casa que puedes donar. Lo que quiero hacer es de que comiences a ver fuera de tu necesidad y que comiences a ver de que hay otro más necesitado que tú y que yo. Todos vamos a hacer este proyecto esta semana. Vamos a buscar a alguien el cual Dios ponga en nuestro corazón que necesitamos bendecir. Vamos a desprendernos un poquito de nuestra comodidad y vamos a ir y vamos a buscar. Y si el Señor te pone que el proyecto que quiere que tú contribuyas es algún proyecto de la iglesia local, hermano, excelente, acércatele al pastor y le dejas saber, pastor, esto es para evangelismo, o esto es para misiones, o esto es para tal. Pero lo importante de este ejercicio es que tú aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque eso es lo que se va a necesitar, hermano, la guianza del Espíritu Santo. Bueno, esa es una de las tareas. La segunda tarea que vas a tener esta semana, amados hermanos, es, te voy a dejar un documento en la guía semanal. Y ese documento tú vas a tener que llenarlo. Se trata acerca del diezmo. Ese documento lo vas a tener que llenar y vas a estudiar acerca del diezmo. No voy a tocar el diezmo en esta clase, pero sí es parte de todo esto que estamos hablando. Entonces vas a ver tú y vas a estudiar acerca del diezmo con versos bíblicos y vas a contestar las preguntas. Amén. Esa es tu segunda tarea de esta semana. Bueno, sigamos con el curso entonces. Entonces cierro paréntesis y miremos qué más vamos a estar viendo en esta clase. Ahora, nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra de Dios es clara. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué a Dios le gusta incluirnos en sus proyectos? Bueno, Dios le gusta incluirnos porque de esta manera mostramos nuestra fe. ¿Cuánto confías en que Dios es tu proveedor? Dios también le gusta incluirnos porque de esta manera somos probados, como Abraham, que le pidieron lo que él más amaba. A Dios le gusta incluirnos porque de esta manera nos hace partícipe de la bendición. Pero también, amados hermanos, porque de esta manera se desprenden cosas de nosotros que de otra manera no hubiera ocurrido. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Y esta es la verdad del asunto, amados hermanos. Primera de Crónicas 29, 16 dice, Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas. Tú nos diste todo. Y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Mira qué hermoso ese verso. Ahora, amado hermano, ¿por qué es de que a alguna gente le cuesta dar para Dios? Una razón es por el amor que hay al dinero. La segunda es por las heridas del pasado. Sí, amado hermano, desafortunadamente hay gente mala. Hay gente mala que no está trabajando para Dios. Y ha manipulado el día de hoy las emociones de la gente. Pero eso no significa, amados hermanos, que no hayan proyectos de Dios. Que no hayan cosas que Dios está trabajando. Las cuales vamos a necesitar nosotros financiarlas con nuestro tiempo. Financiarlas con nuestro dinero. Financiarlas con nuestra labor. Hay proyectos de Dios que se están llevando a cabo. Pero entonces vamos a necesitar nosotros sanar el corazón para poder ser de un corazón agradable a Dios en el momento de dar. Otros, amados hermanos, tienen el problema de la falta de gratitud.
Algunos otros es simplemente falta de fe. Y otros tienen pensamientos erróneos acerca del dar. Bueno, te dije que esta clase era corta. Y amado hermano, es corta pero tan necesaria. Tienes bastante trabajo para esta semana. Ya estás en los finales. Ya estás en las últimas 2 clases de este curso. No te atrases, por favor. Pero uno de los proyectos que te mencioné es, vas a tener que hacer ese documento y estudiar acerca del diezmo. Y el segundo, amados hermanos, que vas a hacer es que vas a buscar en tu iglesia local, en tu comunidad, un proyecto de Dios. Digamos, por ejemplo, hay una viuda, una madre soltera, un joven. Tú imagínate. Hay alguien que está pidiéndole a Dios ayuda, que está pidiéndole a Dios socorro por su situación financiera. Y al tú venir y orarle al Señor, Señor, ¿a quién puedo bendecir? O sea, salirme un momentito de mi necesidad e ir a buscar la necesidad de otro, ¿no crees que eso le agrada a Dios? Entonces, cuando lo haces, amado hermano, Dios pone la persona correcta. Esta persona necesita una ayuda. Y me ha estado viniendo orando que necesita una ayuda. Y tal vez, amado hermano, tú digas, pues yo no tengo dinero ahorita, pero sí tengo una comidita aquí en la casa que puedo llevarle. Hermano, el principio de esta enseñanza es el aprender a dar. El aprender a desprendernos y comenzar a aprender a ver fuera de nuestra necesidad. Los proyectos de Dios andan caminando en las calles. Los proyectos de Dios están comenzando dentro de las iglesias. Los proyectos de Dios están ahí en las ciudades. Así que, amado hermano, vamos a conectarnos con el Señor. Recuérdate esto último que mencionamos. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amado hermano, que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta clase. Espero de que esta clase te haya sido de mucha bendición. Y te espero para la última clase la próxima semana. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos y recuérdate de tu tarea de esta semana. Nos vemos. Saludos. Instituto Bíblico. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven, Señor Jesús.